impuesta o la igualdad impuesta, tabula rasa, por quitarle al que tiene para darle al que no tiene, no es la fórmula más adecuada que ha encontrado la humanidad para poder producir sociedades estables y sociedades felices y sociedades que se vayan desarrollando y donde la gente cada vez tenga mejor calidad de vida. Venezuela, hasta tiempo atrás, vivíamos una democracia que yo llamé en el reto de las élites, el libro del 78, una democracia de pluralismo limitado, porque no era una verdadera democracia. Era una democracia donde había una partidocracia que tenía más poder que los demás sectores. Y los demás sectores orbitaban alrededor de las decisiones que tomaban esos dos partidos. En este momento, y eso en algún momento, por ejemplo, la presidencia de Carlos Andrés Pérez II se planteó una especie de avance o de profundización de la liberalización, en donde se cayó en un error, que era liberalización igual a la minimización y a execrar al Estado. Eso es como decir que en un juego de fútbol hay que matar al referee. Eso no se puede hacer. Eso es extremismo de ese liberalismo en ese momento, que pretendió eliminar al referee, que pretendió eliminar al Estado. Ahora, ese Estado, ¿cuál es el Estado de la centrodemocracia? El Estado es el referee, es el armonizador, es el que hace que se respeten unas reglas que ya hemos acordado de cómo se juega el juego, y es un Estado que quizás sea hasta promotor, que me diga, chico, entrena bien para que juegues mejor fútbol, y manda a pintar el arco para que se vea más claro. En el caso del Estado que estamos viviendo, es un Estado que quiere pintar el arco, que quiere poner las reglas, que quiere cambiar las reglas bajo escasas voluntades, no por consenso, y entonces viene el otro extremo de lo que se estaba planteando con Pérez I, que era la minimización del Estado, y ahora es la maximización del Estado. Tenemos que buscar un equilibrio entre esos dos casos polares, pues esos dos casos que nos sirven de metáfora. Ahí está el fenómeno de la polarización. Bueno, sí, en esas mentes que en el caso de Carlos Andrés Pérez II planteaban la minimización del Estado, habiendo habido ministros que decían que no podían apoyar el desarrollo de la empresa porque primero no había dinero y segundo, si se meten, entonces eso se corrompía. Pero bueno, es que el desarrollo de la empresa privada lo apoyan todos los gobiernos de todos los países desarrollados y de muchos países que están en vía de desarrollo. Como que el Estado había que sacarlo de todo. Bueno, yo no veo al Estado norteamericano ajeno a las realidades de todos los ambientes sociales, ni al Estado japonés, ni a los Estados europeos. Yo no lo veo ajeno o excluido, ¿no? Y son países que han alcanzado ciertos equilibrios, por lo que tienen menos pobreza y tienen más estabilidad y menos conflictos sociales, lo que no los haya. Ahora, en el otro extremo, pues entonces está un Estado que quiere hacer botellas de vidrio, o un Estado que quiere hacer alimentos, o un Estado que quiere vender pollo. No, eso no, el Estado no está para eso, eso no puede ser. Volviendo a lo político, ¿cómo analiza usted el fenómeno de la polarización? El fenómeno de la polarización a primera vista... Se expresa electoralmente, pero que se expresa cotidianamente también. Sí, hay dos dimensiones para verlo. La dimensión de lo que se ve que es polarizado. ¿Cómo qué? Bueno, la oposición y el chavismo. Eso es polarizado, que es lo que se ve y lo que se escucha y lo que suena. Pero hay una mayoría silente que no suena, no se escucha, no dice, nadie, no tiene un líder claro, que resulta ser el segmento más grande de la población. Entonces son tres focos, no dos, que son los niní, que son los independientes, que son los que no les gusta. ¿Qué es lo que no les gusta de esa política? No les gusta ni el conflicto de Chávez ni el conflicto de la oposición. Y ese es el elemento central que define al niní. El niní de la clase media, de la clase alta, de la clase trabajadora, de la clase más pobre. Todos esos niní, no chicos, yo estoy cansado de ese cuento, yo sé que de esos pleitos no sale nada. Y los que siempre pagamos los platos rotos somos los independientes, los que no estamos en un partido, los que no pertenecemos a nada. Ese es el discurso de esos niní. Y resulta que nosotros tenemos durante todo esto, desde que empezamos a medir eso en Data Analysis en el año 2003, después del paro cívico nacional, empezamos a medir ese tema y resulta que ese ha sido en casi todos los momentos de estos últimos 8 años el segmento más grande de la población políticamente dicha venezolana. ¿Usted cree que ese paro fue cívico, nacional? Realmente. Sí. Cívico.
Sí, fue un paro de todos los sectores, a lo cual se terminó incluyendo o sumando la industria petrolera. Pero la industria petrolera, recordemos que en la última semana de noviembre no iba al paro. Y hubo una provocación en donde apareció en la prensa una supuesta asamblea paralela de PDVSA manejada por la ex vicepresidente Adina Bastida y por el expresidente de PDVSA Gastón Parro Luzardo, pidiendo la remoción de la directiva de PDVSA y de la alta gerencia de PDVSA. Y ahí PDVSA pisó la concha de mango y se metió en un paro que, como decía Betancourt, paro dura 3 días. Y después de 3 días tiene que parar el paro, porque o triunfó y sacó al gobierno y hizo que el gobierno renunciara, o déjelo de ese tamaño. Entonces, vamos a hacer una pausa. Arrancó como un paro cívico de Fede Cámaras y CTV, y de muchos grupos y tomó la connotación de un independientes, paro subversivo, etcétera. posteriormente, porque un paro que dura 60 días, Sí, bueno. o derroca al gobierno, y eso es subversión. Sí, pero lo curioso es que al gobierno no le interesaba que el paro terminara, y a los 30 días, cuando ya el paro flaqueaba, a la manifestación que estaba en la Plaza de la Meritocracia, mandaron al general, que luego se convierte en general en jefe, Villegas, y que trató mal a unos jóvenes y a una señora, y con eso la oposición se volvió a incendiar y volvió a pisar la concha de mango y seguir el paro. Mire, doctor, vamos a hacer una pausa, y al regresar quiero que hablemos de estos resultados del 26. Muy interesante. ¿No? Muy interesante. ¿Qué proviene de ese resultado? ¿Qué análisis le merece a usted? Ok, de gobierno y oposición. Estás viendo José Vicente Hoy. A esa pregunta, doctor, sobre tu interpretación Del 26. del 26S, bueno, seguramente usted tiene una respuesta que tiene que ver con las cifras, con los guarismos, número de votos, número de parlamentarios, etcétera. Pero, ¿qué subyace? ¿No? ¿Qué novedad hay en ese resultado, aparte de la cuestión aritmética? Bueno. Que es importante. Sí, bueno, ¿no? vamos a salir rápido de la aritmética. Sí. La oposición gana la totalidad de los votos, la mayoría de los votos, pero el gobierno gana la mayoría de los diputados por el tema de las reglas electorales. Ok, entonces llega la oposición, en ese momento obtiene una cantidad de diputados que, bueno, pocos esperaban que pudiera recibir esa cantidad de diputados esa oposición. Sin embargo, se logra en parte porque hubo una tendencia a una alta participación, un 66 y pico, 67% de votantes. Insólita, es ¿no? Importante. Sí. Y en algún estado llegó al 71, 72%, como en el Zulia y en Táchira. Un tema que se ve allí es que en la medida que baja la abstención... ¿Y el dato de unidad? La unidad es el gran milagro de la oposición. O sea, frente al fiasco del 2005, en donde tuvieron que retirarse porque había tantos candidatos por cada curul de oposición que no era imposible tener unos resultados presentables. En esta oportunidad, bueno, se realiza un trabajo que era bien difícil de realizar, pero ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Yo busqué en la prensa la foto de los principales partidos con el coordinador, con Ramón Guillermo Aveledo, celebrando el que habían logrado un candidato por curul en la mayoría de los casos, y esa foto no existe. Esa foto no existe. Así como el gobierno cometió el error de no celebrar la mayoría de los diputados. El apabullamiento de la mayoría de los votos totales para la oposición fue tan grande que yo creo que debe haber fallado la estrategia. Yo lo dije una semana, 2 semanas.